Cuando me asignaron cubrir el viejo templo en San Bartolo, pensé que sería algo rutinario. Solo debía registrar algunos documentos abandonados tras la muerte del sacerdote, el padre Elías. Pero desde el momento en que entré, supe que ese lugar no había sido dejado atrás. Había sido sellado. La iglesia era pequeña, antigua, de madera crujiente y vitrales cubiertos de polvo. En el altar aún colgaba un crucifijo enorme, torcido, como si hubiera intentado caerse y no hubiera podido. El silencio adentro era absoluto. Ni siquiera las palomas se atrevían a posarse en el campanario. Encontré el archivo en una habitación trasera, pero estaba lleno de anotaciones extrañas. El padre Elías no había escrito sermones ni listas de feligreses. Había escrito nombres, muchos nombres, y junto a cada uno, una fecha y una palabra: entregado. Una noche, me quedé revisando más tiempo de lo planeado. Afuera, una tormenta cayó sin aviso. Relámpagos iluminaban los vitrales rotos y, por un instante, juro que vi una sombra al otro lado del altar. Alta, muy alta, y con la cabeza cubierta por un velo negro. Pensé que era un vagabundo, pero cuando fui a buscarlo no había nadie. Solo encontré en el banco de la primera fila una Biblia abierta en una página que no recuerdo haber tocado. Apuntaba al Apocalipsis, y alguien había subrayado: y el tercero selló, y hubo silencio en el cielo. Empecé a soñar con el padre Elías. Lo veía de espaldas, orando en voz alta en un idioma que no era latín. A veces giraba hacia mí y no tenía rostro, solo una mancha negra que susurraba: el templo no es mío, fue prestado, y ahora viene el dueño. Busqué al obispo encargado de la diócesis, pero me dijo que Elías llevaba años hablando de un huésped que vivía en el sótano del templo, y que sus últimos sermones estaban prohibidos porque hacía rituales extraños con los pocos fieles que quedaban. Volví a la iglesia con la intención de abrir el sótano. Nunca lo había notado antes. La trampilla bajo el altar estaba cerrada con 3 candados oxidados, pero uno de ellos ya estaba abierto. Pasé días escuchando golpes debajo del suelo, como si alguien estuviera tocando la madera con los nudillos. 1, 2, 3 veces, siempre a las 3:33 de la madrugada, esa hora exacta, cada noche más fuerte. Finalmente, una madrugada me armé de valor. Quité los candados restantes y abrí la trampilla. Un hedor a carne húmeda y azufre me golpeó de inmediato. Bajé con una linterna, escalera en mano, y los golpes cesaron. Abajo encontré una pequeña celda. Las paredes estaban cubiertas de símbolos hechos con sangre seca. En el centro, un círculo de ceniza. Dentro de él, una silla. En esa silla, un cuerpo embalsamado, amarrado con cadenas y cubierto por un hábito. Era el padre Elías. No podía ser. Él había muerto meses atrás, lo sabía, pero su cuerpo no mostraba signos de descomposición. Solo tenía los ojos abiertos, completamente blancos, y en la boca, un crucifijo oxidado, metido a la fuerza. De pronto, la trampilla se cerró sola, y se apagó mi linterna. Estuve a oscuras por lo que sentí como horas, hasta que una luz tenue comenzó a emanar del cuerpo, no de su piel, sino desde dentro de su pecho. Elías se levantó, lentamente, como si las cadenas no pesaran. Me miró con esos ojos vacíos y murmuró: él viene, yo solo era el guardián, tú eres la llave. Intenté correr, pero las paredes comenzaron a latir, como si fueran carne viva. Logré escapar por el túnel de drenaje detrás de la celda. Salí detrás del cementerio. Estaba lloviendo. El cielo tenía un color rojizo, como si se estuviera quemando, y las campanas del templo sonaban solas, una y otra vez. Intenté huir del pueblo. Nadie me creyó. Todos me miraban como si ya supieran, como si yo ya no fuera uno de ellos. Dormía en moteles, en autos, en estaciones, pero cada noche en sueños volvía al sótano. Lo peor fue cuando desperté con tierra bajo las uñas y el crucifijo oxidado dentro de mi boca. Estaba empezando a entender.
No escapé, solo me dieron tiempo. Tiempo para prepararme. Comencé a ver sombras durante el día, reflejos donde no había espejos, rostros sin ojos en las paredes, y en cada esquina, un susurro. El huésped despertó. Busca casa nueva. Leí todo lo que encontré sobre posesión, demonología, antiguos rituales. Nada coincidía con lo que vivía, porque esto no era un demonio, era algo más antiguo, algo que incluso el infierno teme. Volví al templo. Era la única forma. El altar estaba abierto y la trampilla sellada de nuevo, pero no con candados, con carne. Carne humana cocida y suturada. Me arrodillé. No sabía qué hacer, y entonces escuché su voz. Elías falló. Tú no lo harás. El piso comenzó a sangrar. Desde las paredes surgían rostros que lloraban, y en el centro del altar, algo comenzó a surgir. No tenía forma, no tenía nombre, pero yo lo entendía. No lo vi con los ojos, lo sentí dentro, como una marea, como un hambre antigua que solo busca un cuerpo para habitar. Mi cuerpo no podía moverme, solo recitar las palabras que no sabía que sabía. Caí al suelo y sentí cómo mi piel se quebraba, mis ojos se quemaban, y dentro de mí, otra conciencia despertaba, algo que no era humano, algo que había dormido por siglos, esperando una voz, una voluntad débil. Ahora entiendo. El templo era su prisión, el padre Elías fue su carcelero, yo fui el error, abrí la celda, rompí el sello, y ahora, lo que habita en mí, no está solo, ha llamado a otros, y todos vendrán. Si estás escuchando esto, si has llegado hasta aquí, huye, pero no corras hacia la luz. Él odia la oscuridad, pero la luz lo alimenta. Y recuerda, si escuchas campanas a las 3:33, no reces. Ya es demasiado tarde.